Ahí va Malcorra. Nieva sobre montes aquí, no sabes lo que es aquí. Buenos Aires lejos y tú sabes. Quiero ver tu sueño que estás bailando cerca de mí. Ya no quiero sufrir. Bueno, bienvenidos a lo que es el video que va en consecuencia al partido de la Copa Argentina que enfrentó al Tatengue por un lado, a Agropecuario por el otro, partido que les debía. Un partido que presentó su dificultad en el primer tiempo más que nada, que se fue resolviendo más que nada en el final del primer tiempo y obviamente en el final del segundo tiempo se terminó de rematar. Y bueno, sin mucho más que presentar porque es un partido de Copa Argentina de las primeras rondas, vamos ya sinceramente con lo que fue el partido. Arrancando obviamente con las formaciones. Por un lado tenemos a nuestro equipo que el único cambio que hubo, los únicos cambios que hubieron fueron Facendini por un lado, por Mason, que Mason está tocado, que hay que entender. Por el otro lado Emiliano, para darle un poco de descanso a Vargas, que también creo que estaba ahí. Y Colazo, que bueno, entra por Estigarribia, que Estigarribia tiene una molestia en la espalda, que no sé, no sabría decir la zona porque no soy kinesiólogo, pero siempre que juega los partidos, que siempre lo masajean ahí, así que me imagino que tiene algo ahí. Después el equipo es el que sale de memoria, la formación la misma. Y por el otro lado tenemos un Agropecuario con una línea de 5 y que bueno, ahí ven los jugadores. Yendo al desarrollo del partido, vamos a ir primeramente hablando un poco de lo que se vio, obviamente, que fue un partido con mucha imprecisión, yo creo. Admitir, para mí hubo mucha imprecisión. Así todo, obviamente, teníamos que hacer lo que tenía que salir a jugar, porque éramos el equipo que tenía que proponer, somos un equipo que tenía a priori la posibilidad de pasar dependiendo de cómo juegue el equipo mismo, no dependía del rival. El rival no tendría que haber presentado tanta dificultad como en el primer tiempo a la hora de abrir el marcador, pero bueno, costó obviamente entrarle a Agropecuario, que se encerró muy bien, que tuvo alguna jugada aislada, pero que mayormente, o sea, naturalmente nosotros fuimos obviamente superiores en lo que era el ataque, lo que era formar jugadas, en hacer jugadas. De hecho, todo el partido fue nuestro, pero mayormente obviamente nos costó en el mediocampo. Más que nada yo sentí que hubo mucha imprecisión, pases errados, que eran muy claros algunos, pases a los lados, pases al medio, pases a compañeros que no tenías tampoco tan lejos, y algunos cambios que hubieron también de algunos jugadores, que cambio de lado que no iban muy bien, pero obviamente bueno, un partido que se tenía que ir viendo cómo se iba a ir dando, que el equipo arrancó así, con imprecisiones, pero así todo, siendo también el que más jugada tuvo. Que la primera así muy interesante que hubo fue la jugada de Palacios que tira de afuera, que se va por poco afuera, que pasó cerca, que bueno, pasó bastante cerca, estuvo ahí Palacios para pegarle, después de que De Blanco enganche varias veces y bueno, que se la saque y patea al arco. Después, bueno, el partido siguió, tuvo una doble jugada Colazo, que no pudo definir en primera instancia, que le quedó atrás y cuando definió la sacó en la línea del central de Agropecuario. Después tiraron un centro que pateó y no directamente no pateó, no definió, o sea, pasó de largo el centro. La segunda jugada para mí es más para ver que la primera, porque la primera le quedó atrás, así todo definió y fue al arco por lo menos, la sacaron a la línea. Bueno, la segunda jugada ya, permitime un poquito que me caiga un poco mal la decisión, porque no sé cómo hizo para definir, para no poder ni siquiera definir. Y después, bueno, el partido siguió, obviamente seguimos siendo superiores. Así todo, en el partido se reflejó también que era muy impreciso. El que vio el partido sabe que fuimos muy imprecisos. Nosotros, a la hora de jugar, más que nada en la posesión, no podíamos hacer 2-3 pases seguidos. En el mediocampo recuperaba o a veces perdía. Y la delantera lo mismo un poco. Pero el partido se fue llevando, se fue haciendo. Agropecuario que se lo estaba llevando, porque creo que la idea de Agropecuario era aguantar el partido hasta el segundo tiempo y ahí ya lanzarse al ataque.
obviamente no pudo porque en el último tiempo, en el final, llegó el gol de Tarragona, que fue un gol que hacía falta ya para que se abra el marcador, para que se abra el partido, que nos costó abrir el partido. La realidad para mí costó bastante, así todos fuimos, obviamente, como digo, de vuelta, fuimos superiores, pero jugando mal. Eso habla un poco también de lo bien que se plantó el equipo, ante, obviamente, estar jugando relativamente no tan bien a como venía jugando antes, que yo creo que antes no hubo ninguna imprecisión. Este partido, en el primer tiempo por lo menos hubo demasiada imprecisión. Y después, bueno, después del gol de Tarragona, que fue un buen gol, un centro de Mauro impecable a la cabeza, un cabezazo frontal muy fuerte, y el gol, nos vamos ya, termina ahí, apenas hace el gol Tarragona, termina el primer tiempo, y obviamente nos acomodaba de cara a lo que venía. Ante todo esto hubo también un cambio. Vargas entró por Álvarez porque Álvarez se jodió solo. No sé ni siquiera sé si estaba lesionado, capaz que estaba un poco aturdido, pero salió temprano Álvarez, que yo creo que tenía la oportunidad de jugar un poquito más, tenía la oportunidad de por lo menos jugar 70 minutos tranquilamente. Después si lo metía a Vargas era ya algo de Madelón, pero bueno, fue un cambio necesario para cuidarlo también al uruguayo, que bueno, que tuvo ahí no me acuerdo si fue un choque o creo que fue un choque, pero también cayó mal, entonces fue un poco eso. Y después, bueno, yendo ya al segundo tiempo directamente, arranca con una amarilla de cuello media boluda. Después, bueno, Agropecuario tenía que buscarlo, entonces empezó a hacer los cambios, intentó jugar un poquito más, pero seguíamos siendo nosotros los que teníamos la pelota, asociándonos mucho. Que ante todo eso también entró Solari por Cuello, porque Cuello dentro de todo tenía amarilla y no estaba siendo tampoco tan incisivo en el equipo, no estaba dando su mejor versión. Por otro lado entró Estigarribia por Colazo, que Colazo erró un gol en el primer tiempo. Y bueno, también creo que Estigarribia era necesario por el rendimiento que estaba dando Colazo. A los 2 minutos una amarilla también muy boluda de Ludueña, que venía jugando bien, que venía haciendo partido bastante correcto y que ganó una amarilla pelotuda. Más cambios después de parte de Agropecuario, el partido seguía igual, con un gol nuestro, con algunas jugadas nuestras, una pateada de afuera de Agropecuario que puede haber sido peligrosa, pero que controla muy bien Mancilla. Y después, bueno, hasta el 78, que hubo otra vez 2 cambios más, entró Menose por Pitón, por Mauro, que Mauro creo que estaba medio ahí. No sé si, para mí estaba entre cansado y también porque había ligado una patada que era dura, entonces también un poco para cuidarlo. Y por otro lado entró Bruno por Palacios, que Pala no jugó nada mal en el partido de todo esto. Y entró Bruno para ayudarlo a De Blanco la banda. Por otro lado, ya en el final, una amarilla Solari también pelotuda. Y bueno, en el 95, cuando estaba terminando el partido, que ya estaba claramente resuelto, obviamente hay que tener un cuidado extra contra estos equipos, porque en la Copa Argentina te empatan y no es que termine el partido, vas a penales y pues se puede definir todo de otra forma. Entonces, bueno, lo buscó bastante bien el equipo a todo esto, y en el final, bueno, llegó el gol ya totalmente abierto a Agropecuario atrás, porque tenía que buscar el partido, el gol de Tarragona, que bueno, fue una jugada muy buena, que recupera Menose ahí a poca lejanía del área arriba, que en vez de patear al arco, porque podría haber tranquilamente pateado al arco, muy vivo, lo vio a Tarragona, le dio el pase, muy buen pase a todo esto, creo que 3 dedos, pase brillante, y Tarragona contra el arco no perdona. Doblete de Tarragona, resolvió el partido y realmente no hay mucho que decir, fue un partido bastante a priori cómodo, bastante accesible, dentro de todo a lo que fue el primer tiempo, que el primer tiempo fue un poco complicado, por lo que digo, mucha precisión en los pases. Ahora sí, vamos directamente con lo que fue el 1 por 1 del partido. Quiero destacar también, obviamente, que Madelón, dentro de todo, los cambios que hizo fue, antes de ir al 1 por 1, obviamente, quiero destacar que Madelón hizo los cambios inteligentes, sacando, obviamente, a mi gusto Solari. Después, bueno, los cambios dentro de todo fueron inteligentes, cuidar el resultado en el final y buscarlo de un contragolpe como tenía que ser. Y dentro de todo, obviamente, el enojo que tuvo en el primer tiempo es obviamente acorde a lo que estaba jugando el equipo. Para mí el primer tiempo fue un primer tiempo malo, así todos fuimos claramente superiores. O sea que imagínense si hubiesen jugado bien el primer tiempo lo que hubiese sido. Ahora sí vamos directamente al 1 por 1.
Mansilla, atajando como siempre, nos salvó nomás una vez que tuvo una jugada ahí que pateó al medio, que resolvió bien. Por el otro lado, por izquierda de Blanco para mí jugó muy bien, muy incisivo, encaró bastantes veces, se pasó a 2, se pasó a 3. En la jugada de Palacio justamente se pasa a 5 más o menos, y le costó para mí largarla un poquito, pero sacando eso, obviamente sabemos que de Blanco es un jugador que te desequilibra y no lo puede parar. Y después, bueno, los centrales, Facendini, yo siento que no jugó tan bien como tendría que haber jugado. Siento que hubo mucha lanzada adelante, mucho pelotazo que no llegó a ningún lado. Le falta obviamente a Facendini un poco de confianza porque sabe que perdió el puesto con Ludueña y que obviamente Mason es titular. Entonces, que haya tenido esta oportunidad, por lo menos para ver cómo estaba, la verdad que yo siento que estuvo medio mal. En una jugada, de hecho, me acuerdo que en una jugada perdió una pelota y que le dio una chance a Agropecuario, pero sacando eso, dentro de todo correcto, más que nada porque el rival no era un rival que ataque tanto. Pero las veces que nos atacó, tuvo algún que otro error. Para mí se equivocó más que nada lanzando las pelotas. Pero bueno, no hay mucho tampoco que hablar. Ludueña por su lado, amarilla boluda, hay que destacar. Muy buena lanzada tiene, a diferencia de Facendini, cambió muy bien las pelotas. Hubo alguna que otra que obviamente no fue a donde quería, pero para mí jugó muy bien. Hubo una trepada, se pasaba alguna línea, jugaba bien, abría bien y cortó bastante. Así que yo con Ludueña no puedo decir nada. Cumplió, la amarilla obviamente lo condicionó, pero yo creo que ni se notó de hecho la amarilla. Y poco más que decir de Ludueña. Por el otro lado jugó Álvarez. El Milano creo que no jugó mal. Siento que obviamente en el primer tiempo también nos faltó un poco de Vargas, de que Vargas pasa obviamente al ataque, y creo que Álvarez es muy defensivo. Se notó demasiado en este partido porque se quedó mucho tiempo atrás. Entonces yo creo que es un poco eso. Es un perfil distinto el uruguayo. Así todo encaró una vez, tiró un centro medianamente bien, que fue cortado, pero bueno, se entró y se lesionó, o sea que no. O sea, jugó 30 minutos. Lo que jugó dentro de todo fue correcto, pero jugó 30 minutos. No puedo tampoco decir mucho, porque no jugó tanto como para decir que jugó bien. O sea, fue correcto, pero no sé ni por qué salió realmente. Salió seguramente porque estuvo mareado. Por afuera jugaron, por un lado Cuello, que para mí Cuello obviamente dije no fue incisivo en el ataque. De hecho, en el primer tiempo yo siento que no pudo ayudar a De Blanco, por lo menos en la parte cuando estuvo del lado de Blanco, no lo ayudó a marcar del mismo lado cuando estuvo del lado del uruguayo. Yo siento que Cuello no jugó tan bien este partido, no tuvo injerencia, ni siquiera creo que haya tenido alguna pelota en los pies tan trascendente en el partido realmente. Entonces su cambio creo que era un cambio lógico. Por otro lado jugó Palacio, que Palacio para mí fue uno de los más incisivos en ataque. Sabemos lo que es la calidad de Pala. Es un jugador que obviamente controla los tiempos, controla el partido, te lleva para adelante, no pierde nunca la pelota. Pala es lo que es. Pateó 2 veces al arco, pasaron bastante cerca. No hay mucho que decir, bastante bien, dentro de lo que cabe, obviamente, de lo que le podemos pedir. Para mí jugó correctamente. En el medio, Profín y Pitón, para mí yo dije en el primer tiempo, fueron imprecisos. No solamente ellos dos, obviamente, todo el equipo. Pero en el primer tiempo se notó como que el equipo estaba largo y como que había una diferencia entre los dos del medio, una diferencia muy larga a los dos delanteros. Estaban muy lejos también los de afuera, sacando Palacio que se acercaba un poco más por lo menos. Yo siento que hubo un error ahí. Profini para mí recuperó bastantes pelotas, todo esto de admitir. Pitón dentro de todo jugó bien también, que sobre todo obviamente los dos repuntaron demasiado en el segundo tiempo a lo que fue el primer tiempo, porque el primer tiempo fue muy impreciso. Obviamente, repito, no solamente de ellos dos, fue parte de todo el equipo que erraban pases que eran un poco obvios, un poco claros, que en otros partidos no erraban, claramente que fue un poco eso de este partido. No te podría saber explicar por qué, pero bueno, dos jugadores que cumplen siempre, tuvieron un primer tiempo dentro de todo así de estar medio mal y después se acomodaron, así que no hay mucho tampoco que decirles. Se acomodaron y de hecho fueron muy ingerentes, sobre todo en el segundo tiempo, que recuperaron mucho. De hecho, Pitón tira una asistencia, le da el pase, le pone la pelota a la cabeza a Tarragona, así que claramente no hay que pegarles tanto, no hay que decir tanto, porque son de los dos que más rinden en todos los partidos, así que no le vamos a decir tanto. Colazo, por su parte, para mí no aprovechó la oportunidad. Yo creo que tiene una
gran oportunidad, una gran chance si hacía algún gol por lo menos, capaz que se quedaba un rato más, capaz que intentaba un poco más. La verdad que erró la jugada que erró, después no tuvo injerencia más que nada en el ataque, en lo que es bajar la pelota, por lo menos en aguantar la pelota. Yo creo que no tuvo casi ninguna de esas, que los acostumbró un poco el Chelo, que he de admitir, pero bueno, obviamente Colazo es un perfil distinto a Estigarribia, entonces yo creo que es un poco eso también. Y bueno, Colazo la verdad no pudo jugar como yo creo que tendría que haber jugado, tendría que haber aprovechado la oportunidad, entonces perdió una oportunidad muy clave para por lo menos pelearle un poco más el puesto a Estigarribia. Por otro lado, bueno, el que fue titular, Tarragona, no hay mucho que explicar, 2 goles, diferencia abismal, un cabezazo apenas arranca el partido, después el gol, el gesto técnico increíble, después el último gol, bueno, es un pase al medio, pero tiene que estar ahí y definir como definió. Entonces Tarragona sigue siendo para mí uno de los jugadores más influyentes de este equipo, sin dudas, el mejor en la delantera por lejos, no hay delantero, o sea, Tarragona es un 100 y los otros están de un 70 para abajo en lo que es rendimiento del año, por lo menos en el año, de lo que va el arranque. Y viene bien Tarragona, viene metiendo muchos goles y aporta demasiado. Tuvo un partido malo seguramente, porque me acuerdo que tuvo un partido malo, pero tuvo un partido malo de no sé cuántos llevamos en el año, ya 11, 12 partidos. Que juegue un partido mal, es un partido malo. Pero viene jugando todo el año muy bien, entonces a Tarragona hay que agradecerle que haya venido directamente, porque fue creo uno de los grandes aciertos del mercado, tranquilamente. De los que entraron, el que más jugó, porque entró por el uruguayo el primer tiempo, fue Vargas, Vargas que demostró que obviamente es un jugador muy rendidor, que sabe que tiene su injerencia en el juego, que cuando nos faltaba algún jugador que pase por ese lado, que se asocie un poco más, empezó a pasar, se empezó a juntar un poco más en pases. Entonces yo con Vargas no puedo decir nada, entró y juega como siempre juega, cumpliendo, demostrando. Nada que decir de Vargas, siempre un pibe que cumple. Por otro lado, bueno, entró Solari, un poco más adelante. Solari, entre todo, no tuvo tampoco mucho, si eso que entró con tiempo, entró a los 60, tuvo 30 minutos para intentar hacer algo, no hizo nada, se ganó una amarilla. No voy a gastar saliva en Solari. Por otro lado, Estigarribia entró y se notó la diferencia entre Estigarribia y Colazo, por lo menos el perfil. Estigarribia, un jugador más alto, un jugador que sabes que te va a ganar de arriba, que ahí sí tenía sentido tirar las pelotas largas, buscar la Estigarribia, porque sabes que te puede bajar alguna pelota, te baja de hecho las pelotas, mayormente es el delantero que más la baja, y en el primer tiempo el único que la aguantaba dentro de todos los delanteros era claramente Tarragona, entonces Estigarribia por lo menos le pudo dar una mano ahí al equipo, y tuvo de hecho una jugada, creo un cabezazo, pero después bueno, obviamente es un trabajo silencioso lo de Estigarribia. Y bueno, cumplió como viene jugando. Obviamente, yo digo siempre lo que lo vivo repitiendo, le falta el gol, pero ya va a llegar. Hay que tener un poco de paciencia. Por el otro lado, bueno, Menossi entró para mí muy bien, y eso que entró muy poco, entró 20 minutos, o sea, entró a los 80, 10 minutos entró, y para mí jugó muy bien. Obviamente no tuvo la injerencia de, qué sé yo, jugar, si jugás 10 minutos no es lo mismo que jugué 30 minutos. Entonces, o que juegues todo un primer tiempo directamente, o que juegues la mayor parte del partido, es distinto a que juegues solamente 10 minutos. La diferencia es justamente esa. Pero bueno, dentro de todo para mí Menossi jugó bien, tuvo de hecho la asistencia, y estuvo atento. Yo creo que es algo que destaca un poquito de Menossi, es que estuvo atento más que nada en las jugadas que tenía cerca de él, que podían ocurrir cerca de su órbita, y por lo menos intentaba molestar a los rivales. Como podía, recuperó su pelota, las pelotas que podía, y de hecho el pase, no hay mucho que decir. El gol, de hecho, el segundo gol para mí es mucho mérito de él, porque la fue a buscar, la ganó, y en vez de pegarle al arco, porque podría tranquilamente haberle pegado al arco, pasa al medio de 3 dedos, impecable. El último que entró fue Bruno que bueno, entró también con Menossi, y obviamente ni siquiera, creo que no sé si participó en el juego, porque no atacó tanto a Agropecuario, y bueno, no hay mucho más que explicar. Pitón para mí, Bruno obviamente cumplió, porque no le pudieron atacar, no le pudieron ir por su lado, y poco más que decir realmente de lo que fue el partido. Vamos ya con lo que es el final, dentro de todo, que es un resultado que plasma un poco lo que fue el equipo. Fuimos superiores, justo merecedores también del resultado, de ganar el partido.
Así todo nos costó cerrar el partido, eso es algo que yo creo que hay que decir también, nos costó mucho cerrar el partido, cuando iba 1-0 es obviamente una diferencia muy chica y te hace pensar que obviamente no es que Agropecuario te dé peligro, pero si Agropecuario llega una vez, tiene un centro, tiene una jugada de falta de algún full que por ahí le hiciste y por ahí llega un gol y te lo empata el partido y se pone en el partido, entonces había que por lo menos cerrarlo lo antes posible al partido y bueno, nos costó sobre todo meter el segundo gol, que bueno, por lo menos llegó el segundo gol para ya tranquilamente irnos a dormir contentos un lunes, que obviamente nos alegró, para mí, por lo menos a mí me alegró el arranque de la semana y bueno, en esta Semana Santa también, que es una semana que hay poco por hacer. Vamos a ir ya con lo que queda, que es la siguiente fecha un poco y poco más. La siguiente fecha, que de hecho es contra Deportivo Riestra, el 3 de 4, cae, si no me equivoco, viernes a las 5 de la tarde, acá en Santa Fe, por suerte, de local, así que vamos a ver el equipo. Bueno, por lo menos vamos a ver al Tate. Lástima el rival, ¿no? Porque es un rival menor, acorde a lo que obviamente uno quiere ver que jueguen contra nosotros. Me hubiese gustado, por ejemplo, haber visto a, qué sé yo, Independiente acá, a Lanús acá, por ejemplo, un partido obviamente más lindo de ver, sobre todo cuando está de local. Riestra obviamente es un equipo que es duro, pero yo creo que es más duro de local que de visitante. Habrá que ver si nos plantan, si se plantan, no sé cómo vienen en liga, la realidad no sé cómo vienen, me tendré que fijar, de hecho es lo que voy a hacer ahora. Vienen penúltimos con 7 puntos, vienen 14avo, vienen en el fondo, pero obviamente es un partido que tenés que a priori ganar, solamente con decir que estamos de local hay que ganar, y sabiendo obviamente que el rival está ahí abajo, nos ayudaría mucho ganar porque nos ponemos a 19 puntos, nos aseguramos cada vez más de estar arriba, obviamente si todo sigue como estamos yendo, a priori tendríamos que clasificar, pero faltan algunas fechas ahí a confirmar y obviamente nos quedan no sé cuántos puntos, tranquilamente entre 15 puntos y la diferencia entre entre nosotros que estamos séptimo con 16 y el 12avo es solamente de 5 puntos, entonces hay que tener cuidado porque ganan 2 partidos, vos por ahí perdés 2 partidos, empatás un partido y ya te pasan porque aparte Independiente está cerca, San Lorenzo está cerca, Platense está cerca, hay que empezar a sumar un poco más. Para mí con ganar 2 o 3 partidos te alejás un poquito, seguidos, tenemos por ahí también a Vélez en las siguientes fechas, tenemos partidos directos de arriba, pero bueno, sin mucho más que decir, gracias por ver y nos vemos en el próximo partido que seguramente será el de Riestra. Chao. Tatengue la mete Roles, Sánchez la bajó, no puede García Guerreño, a ver ahora, ¡gol! ¡Grites! ¡Gol! Gol de Unión de Santa Fe, Manuel Brites, resolvió bárbaro, el picante Brites, empata el partido a los 18 minutos del segundo tiempo. Unión de Santa Fe 1, Unión a Conquija 1, Brites en una gran maniobra. Apuraba, más con esfuerzo y más con lucha que con juego. Había avisado con Sánchez antes que ganaba en las alturas. Sánchez mete cabezazo, después no le queda bien al otro central, a García Guerreño. Y del rebote es pecho y definición de un Brites que vino de atrás a buscar posibilidad de empate. Lo que no le dieron los de arriba, se lo dieron los del fondo al equipo tatengue, porque participaron 3 de los 4 defensores para que llegue a la igualdad el equipo de Madelón. El pie zurdo de Roles para meterla en el punto penal, y va Roles, quedó flotando, García Guerreño quiere, Sánchez traba, Gamba, ¡gol! El Tate, gol de Unión de Santa Fe, Lucas Gamba apareció, sí, algo más iba a haber, y Unión de Santa Fe en apenas 3 minutos lo dio vuelta tras las pelotas detenidas. Gamba, 2-1 gana Unión de Santa Fe, Antoniana Conquija ahora. Y otra vez en la pelota detenida, y otra vez en la pelota que viene por arriba, y otra vez gana Unión, si bien con algo de fortuna. En la anterior aparecieron los del fondo, así habíamos comentado. Y los delanteros no lo dejamos a Gamba, dijo Lucas al Tate, y convirtió después del rebote
y dio vuelta a la historia. Parecía compleja para Unión en la resolución y en 2 llegadas, 2 gritos en la efectividad del conjunto de Madelón. Apoyado en su palo izquierdo el arquero Cabral. A ver, Acevedo por el tercer Unión. Acevedo. Unión de Santa Fe, que ahora sí cierra el partido y la clasificación a los octavos de final con este golazo de tiro libre de Nelson Acevedo. Por afuera de la barrera, palo izquierdo del arquero, lo anticipó el comentarista. Acevedo, Unión de Santa Fe 3, Unión a Conquija 1, golazo de tiro libre a los 46 del segundo tiempo. En esta yo estoy más tentado de decir que es pura responsabilidad del que patea que de una defensa que se abre, que se separa, porque mira 2 veces dónde quiere colocarla y la ubica allí, arriba, lejos de un vuelo del arquero que hace más espectacular aún la trayectoria, la definición. Termina siendo amplio en el resultado, lo que demasiado parejo y luchado fue en el partido en sí.